El otro día preguntaba, bueno, creo que fue ayer o esta mañana, por Instagram, que de qué os gustaría que habláramos al principio de este encuentro. Y ha habido, disculpad que no mire, pero estoy mirando la sugerencia que alguien hizo y me parecía buena idea. Alguien formulaba el siguiente comentario, ¿no? De que estaría bien hablar de cómo hacer realidad nuestros sueños, deseos y autosanarnos. Si lo vuelvo a mirar, lo siento, es para acordarme. Pero ante todo vamos a hablar de lo primero. Es algo de lo que no suelo hablar, la verdad, de hacer realidad nuestros sueños y demás, porque en mi propio camino tampoco ha sido mi prioridad. Mi prioridad siempre ha sido, ante todo, ir revelando lo que soy y permitir esa integración que va más allá de cualquier idea mental de aquello con lo que sueño. Entonces, de forma natural, cada uno nos especializamos en algo, ¿no? Yo de alguna forma me especializo en pues ir más allá de las formas de pensamiento. Tengo una percepción muy profunda de cómo funciona la mente, de cosas así, que me resulta muy sencillo ver con claridad. Pero dado que ese otro camino no es algo en lo que yo suela centrarme personalmente, pues de forma natural no es algo de lo que uno hable. Pero igualmente me parecía interesante, porque me parecía interesante hablar de ciertos aspectos, ¿no? Bueno, a ver lo que sale mientras estamos hablando, pero hay una gran confusión y siempre atribuimos a eso de hacer realidad nuestros sueños o satisfacer nuestros deseos con algo que el yo hace. Y visto en ese punto, ese no es un camino que conduzca a la satisfacción. Me explico. Una cosa es centrarnos en algo que de forma natural nosotros somos, hacer algo que realmente disfrutamos haciendo y que el propio camino de hacerlo ya conduzca, ya sea esa satisfacción, algo en lo que nos sumergimos, algo en lo que nos entregamos y en lo que somos plenamente nosotros mismos. Sin embargo, en la mayoría de casos, cuando hablamos de cumplir nuestros sueños o lograr lo que nos proponemos y demás, no se suele buscar eso, se suele buscar satisfacer una idea mental de lo que es ideal según mi cabeza, ¿no? O de algo que para mí suena bien, algo que en mi mente es lo que quiero. Pero la cuestión es si eso es realmente lo que tu alma anhela, ¿no? Si eso es realmente lo que tú eres y no lo que tus pensamientos te están diciendo que es oportuno. Entonces, mira, el otro día, hace poco, veía un vídeo de Jim Carrey y según lo que contaba, se le da muy bien eso de manifestar realidades, ¿no? Cumplir sus sueños, se propuso, él venía de una familia humilde. Era muy bonito porque comentaba que su padre, bueno, era creo que un saxofonista maravilloso, pero que renunció a ello porque no parecía, bueno, no recuerdo bien, pero no parecía en ese momento la situación más factible para cuidar de su familia. Entonces dejó todo ello y se hizo contable. Aparte que también era muy graciosa, aparentemente, como Jim Carrey, ¿no? Y se hizo contable. Y no era muy feliz en ese ámbito, pero lo que aconteció es que a los 50 y tantos le echaron. Entonces Jim Carrey llegó a la conclusión de que si puedes fracasar haciendo algo que no te gusta, mejor fracasar haciendo algo que te gusta. Pero parte de su camino, curiosamente, Jim Carrey, no sé si lo sabéis, pero también tuvo un camino espiritual muy profundo, tuvo un despertar y, bueno, habla también mucho de Eckhart Tolle como yo y le interesa todo esto y, bueno, es muy interesante. Podéis buscar vídeos de él en YouTube y encontráis más al respecto. Y hablaba de cómo a él este despertar le vino cuando, habiendo satisfecho sus sueños de que le firmen un cheque por no sé cuantísimos millones de dólares por su trabajo y ser un actor de éxito y mil cosas más, se dio cuenta de que no era feliz y que vivía en una constante inseguridad de que la gente se diera cuenta de lo miserable que era. ¿De qué estamos hablando aquí, no? Para mí eso no es interesante. Para mí no es interesante hablar de simplemente cumplir con nuestros sueños, porque ir atrás de ello, que es solo porque la mente lo concibe, no es un camino agradable.
incluso en el caso de Jim Carrey podemos estar de acuerdo en que efectivamente sus dones son lo que hace, ¿no? Efectivamente se le da bien lo que hace, estoy segurísima de que lo disfruta y de que ese era su camino, pero había un clic de perspectiva, ¿no? En la perspectiva, el objetivo estaba en conseguir ciertas cosas y no tanto quizás en disfrutar del camino. Había un proyectarme constantemente a lo que vendrá en lugar de en el ahora ya estar satisfecho de lo que estoy haciendo. No lo conozco personalmente, esto es una apreciación. Y a él le llegó el momento y nos llega a todos porque de forma inevitable todos tarde o temprano, sea en esta vida o sea en otra, nos vamos dando cuenta de que satisfacer aquello que la mente nos dice no nos lleva nunca a ningún lugar. Pero entonces, ¿qué hace? La pregunta es lícita, ¿no? Quizás no quiero estar en el lugar equivocado o en un lugar donde no me siento feliz. Quizás no quiero estar haciendo algo que no me gusta el resto de mi vida, ¿no? Pero es que la cosa es mucho más sencilla. La cosa es tan sencilla como ir permitiéndonos experimentar, permitiendo reconocer que es aquello en lo que sí somos nosotros mismos y que sea aquello en lo que desde ya, desde este momento, podemos entregarnos y podemos hacerlo, aunque tengamos poca proyección, aunque lo que sea, pero que sea verdaderamente algo en lo que nos sentimos nosotros mismos, que sea algo en lo que uno disfruta haciéndolo y que no retrase ese disfrute a cuando ya se haya cumplido, ¿no? O que como mínimo, pues entiendas que hay una fase del camino en la que uno, pues quizás tiene que hacer ciertos aspectos que no disfruta tanto, pero que esté muy claro a dónde, en fin, cuál es la base principal, cuál es el pozo principal, cuál es el objetivo principal, que es estar presente ante lo que hacemos, sumergirnos ante lo que hacemos y no vivir corriendo detrás de una vida que anhelamos, sino verdaderamente estar entregados a esta vida tal y como es en este instante, en la apreciación de lo que es este instante, sumergidos en lo que es este instante y lo que vendrá, vendrá. Y la pregunta hablaba de sanación y me parece muy interesante porque no sé si la persona lo hizo aposta o de combinar estos aspectos, pero es que hay algo muy de sanación en lo que es conseguir nuestros sueños, porque muchísimas veces lo que nos frena, muchas veces creemos que estamos caminando en la dirección que sentimos, ¿no? Pues a lo mejor tú eres decorador y sí, me dedico a ello, pero ¿te estás entregando verdaderamente? Esa es la cuestión, ¿no? ¿Te estás entregando verdaderamente a aquello que haces? ¿Estás permitiéndote exponerte, volverte vulnerable y entregarte plenamente para que las cosas sucedan? ¿O le estás dando la responsabilidad a la vida diciendo, no es mi problema, es que la vida no ha fluido conmigo? Verdaderamente hablaba de autosanación porque cuando vamos armonizando todos esos puntos energéticos que son los chakras, y hoy leía sobre el tema, entonces estoy muy en conexión con eso, pero cuando estamos armonizados, y ello se consigue de muchas maneras sobre las que haré pinceladas al final de este trocito que estoy hablando, cuando armonizamos los chakras, cuando armonizamos todo a nuestro alrededor, que eso empieza por el cuerpo, empieza por el pensamiento, empieza por todo lo demás, fíjate que ya no nos frenamos por miedo, ya no vivimos preguntándonos cuál es el camino adecuado, porque uno está en un fluir en que si verdaderamente algo te disfrutas, algo lo disfrutas y estás entregándote plenamente a ese algo, es muy complejo que no vaya adelante, ¿me entiendes? Es muy poco probable que si tú tienes abiertos todos esos focos de energía, no hay bloqueos en ti, si verdaderamente te permites expresarte, si te permites entregarte a aquello que haces, es poco probable que las cosas no funcionen, entre comillas. Entonces, el camino de verdaderamente cumplir nuestros sueños y sentirnos satisfechos con ellos empieza por verdaderamente sanar, ¿no? ¿Y de qué hablamos cuando hablamos de sanar? Hablamos de que no haya bloqueos en la relación con el mundo, de que no haya ningún punto de estos chakras que hablábamos, que nos bloquee a la hora de actuar, por ejemplo, que nos haga sentir inseguros. Y todo ello se configura, ese fluir ante la vida se configura de acuerdo con
los pensamientos limitantes con los que uno convive. Es decir, tu cuerpo, la forma en que te sientes, tu relación con el mundo, tu relación con la espiritualidad, con el amor, con todo, con el trabajo, con absolutamente todo, se configura de acuerdo a tus pensamientos más habituales. Entonces, a través de prácticas como la meditación, lo que estamos haciendo es reconocernos más allá de esos pensamientos. Estamos aprendiendo a quitar peso a los pensamientos habituales con los que convivimos. Y por lo tanto, van sucediendo cosas. Pero hay que entender que no es solo una cuestión de la meditación, es una cuestión de que, de esto hablaba hoy justamente con alguien, es una cuestión de que si yo verdaderamente quiero dedicarme a ciertas cosas, por ejemplo, lo que no puedo hacer es seguir limitándome por aquello que me da miedo. Es decir, si yo tengo una idea quizás brillante, quizás súper inspirada, y noto que me está frenando el miedo, noto que me está frenando la inseguridad, el orgullo, el miedo a quedar mal, el sentirme vulnerable, eso es donde se actúa también. No solo se actúa en la meditación en la que cada vez me reconozco menos en esos pensamientos, sino que el verdadero zas, aparte de la práctica meditativa, todo se complementa, pero no es solo la práctica meditativa lo que me permite trascender mis pensamientos, sino un día a día sano en que me permito trascender las limitaciones. Y cuando llegan las limitaciones, durante un tiempo me costará porque estoy configurado con esos patrones de miedo, de inseguridad, de escasez, de no me merezco, de no quiero quedar mal, de etcétera, etcétera, etcétera. Cada uno tenemos lo nuestro, ¿no? Entonces, si estoy configurado con todo eso, el salto verdadero no es solo trascender ciertos pensamientos en la práctica meditativa, sino que cuando estos sobrevienen en el día a día, yo salte. Inicialmente da vértigo porque se trata de no hacer caso a una verdad que está arraigada en tu interior, pero es prácticamente la única forma de solventarlo. Porque con la práctica meditativa, es que se complementa, ¿no? No es una cosa o la otra. Con la práctica meditativa vamos tomando más conciencia, vamos estando cada vez más presentes, pero llega algún momento en que te tienes que enfrentar a esos pensamientos que te limitan en tu relación con el mundo para poder ir más allá. Entonces, ¿cómo sanar? He hablado de esto en otros vídeos, pero indispensable una alimentación sana, variada, verduras, legumbres, frutas, granos integrales, porque todo ello también armoniza la energía que nos rodea. Entonces, también va a evitar que haya bloqueos en nuestros centros energéticos, que son los chakras. Entonces, una alimentación sana, variada. Os recomiendo los vídeos de alimentación consciente de Susan Powell, por ejemplo. Yo empecé alimentándome así y aprendí mucho y he seguido. La base es esa con la que yo me alimento, aunque hace mogollón de años que no veo nada de eso, pero es esa base. Hacer deporte remueve los bloqueos, remueve los bloqueos. La práctica meditativa te ayuda a dejar de identificarte tanto con esos pensamientos. Y luego, en el día a día, lanzarme al vacío, que cuando repito creencias de yo soy así, a mí me pasa esto, observemos, vayamos más allá porque nunca es nada simplemente producto de algo físico, sino que verdaderamente todo tiene un origen en el pensamiento. Y esa es la realidad. Así que eso no te impida, por ejemplo, si surgen problemas físicos, actuar, sí, por supuesto, actúa, ve a tu médico, haz lo que tengas que hacer, pero trata de vivir una vida en consonancia con lo que es tu naturaleza saludable, con lo que es un estado de bienestar. Y con esa base te digo que ya se va a notar muchísimo. Pero luego observa tu cuerpo, observa dónde notas tensiones. Mira, la más mínima cosa te está hablando de cómo estás interiormente. Lo más mínimo, desde el sobrepeso hasta dolores fuertes en la regla, hasta tensión en alguna parte del cuerpo, hasta dolores de cabeza, dolor de estómago, problemas digestivos, problemas para evacuar, es decir, para ir al baño. Todo ello te está hablando de limitaciones internas, de bloqueos internos, mejor dicho. Entonces entendamos que un cuerpo en su estado natural funciona muy fluido. Y ya está. Cierto yo es también que, excepto los que estén plenamente iluminados, y oye, esto es a lo que vamos, esto es a lo que venimos en la Tierra,
Pero bien, hasta que uno no esté totalmente iluminado y se cuentan con los dedos de una mano las personas que pueda haber en este planeta Tierra ahora mismo en ese estado, pues todo el mundo tiene algún tipo de bloqueo. Quiero decir, no se trata de un fracaso, no se trata de nada malo, pero observemos de qué me está hablando eso, ¿no? Quizás informémonos un poco para ver qué nos puede decir. Y entendamos que básicamente se trata de un salto constante al vacío, que no hay ámbito de la vida que sea bueno o malo, ni nada por el estilo. Así que tomémoslo por ahí, ¿no? Si queréis dejar cualquier pregunta, estaré encantada de leeros y la podríamos responder también. Pero permitidme simplemente resumirlo en eso, que con un camino de sanación, de ir más allá de las formas de pensamiento, y créeme que seguro tienes limitaciones que ni siquiera conoces ahora mismo. Solo yendo más allá de todo eso, tus limitaciones a la hora de perseguir tus sueños van a ir cesando. Y es mucho más interesante plantearnos que sean sueños con los que de verdad vibramos desde la paz, no desde la idea idílica de lo que quiero llegar a ser. Pero eso también es cierto que se descubre en el camino. Así que permítete atreverte, permítete fracasar, entre comillas, porque no existe fracaso, todas las veces que haga falta. Y ya está, ¿vale? A ver, estoy leyendo una pregunta, ¿no? Hola, Ana. Lo que me cuesta mucho es acallar mis pensamientos. Llevo más de 2 años trabajando en ello, pero no hay manera. Mira, es que el problema es creerte que son tuyos o que tú tienes que hacer algo al respecto. Eh, ese es el gran problema, ¿no? Creer que yo puedo hacer algo al respecto, cuando el yo que hace verdaderamente es la misma mente que te habla de que eres la peor persona del mundo o que alguien te ha traicionado o lo que sea. Entonces, el mismo que quiere acallar los pensamientos es el pensamiento. Por lo tanto, no es una cuestión tanto de yo intento algo, sino que realmente en la práctica del viaje hacia el interior, de trascender el pensamiento y demás, se trata más bien de permitir que suceda que de intentar algo. Es que no hay que intentar nada, es que se trata de darnos cuenta de que no somos esos pensamientos y de que cuando estos vengan, vuelvo mi atención plenamente al momento presente, sin expectativas, sin esperar estar más en paz, que me dé igual estar más en paz o menos. Simplemente, cada vez que te des cuenta de que estás pensando, disuélvete en este momento. Nada es necesario pensarlo. O sea, no es necesario pensarlo. Van a sobrevenir ideas y eso está bien y vas a percibir con el tiempo, con una mayor distancia, vas a percibir pensamientos, pero no son tuyos. O sea, son formas de pensamiento. El pensamiento es como un entramado enorme, que realmente no hay una limitación entre tú y yo. Realmente nos cruzamos por la calle y tú puedes sentir si a lo mejor cuando alguien se dice que tiene una vibración muy baja o muy alta, ¿no? Cuando alguien tiene una vibración muy baja es alguien que se ha aferrado a unos pensamientos de una vibración muy baja. Por lo tanto, si yo no estoy presente mientras estoy con esa persona, por ejemplo, me quedo parte de esa información. Pero ese es el Padre Nuestro de cada día, porque es que ninguna información es nuestra. Por lo tanto, tengas tú la información que tengas, tampoco es tuya. Simplemente está ahí porque hay una identificación con esa información. Entonces, entender que no hay nada de lo que tú te tengas que desprender, sino que más bien esa información no te pertenece y solo puede sostenerse ahí, solo se puede sostener ahí mientras tú le cedas tu atención inconsciente de tanto en tanto. Es que es la única manera en que puede permanecer ahí. No hay otra forma. Por lo tanto, la información que permanece a tu alrededor es la información en la que tú pierdes parte de tu atención. Parte de tu foco de atención está en esas formas y te acompañan. Y te acompañan y aunque no pienses en ellas, porque no se trata tanto de pensar, sino de actuar a través de ellas, las alimentas. Puede que yo no piense, ¿qué puedo decirte? Tengo miedo a el tema que estábamos hablando al principio, ¿no? De cumplir los sueños y demás, pues imagínate, esto suele ser cosas a las que dedicarte o triunfar en alguna cosa o algo así. Puede que yo no esté pensando todo el día, tengo miedo a fracasar como azafata de vuelo, por decirte algo. Pero sí, a lo mejor no me atrevo
llamar a cierta persona que podría ayudarme, o no me atrevo a hacer cierto curso, o no me atrevo a escribir a 20.000 sitios buscando un trabajo hasta que lo encuentre, porque siempre me freno antes. Digamos que freno que las cosas puedan ir bien, entre comillas. Entonces, no se trata solo de lo que pensamos, sino de soltar esas creencias que están tan arraigadas que ni siquiera es que las pensemos, simple y llanamente actuamos a través de ellas. ¿Me entiendes? No es solo lo que tú piensas. Conscientemente no lo piensas, porque el momento en que uno está presente, está observando esa información. Por lo tanto, desaparece. Cuando uno está presente, ante la presencia, el pensamiento no puede sobrevivir. No puede. Es que no puede. Es tan sencillo como eso. Pero siempre que yo me mantenga inconsciente y que vaya actuando desde la inconsciencia constante, sigo sosteniendo esa información. Entonces, es que este camino de trabajar en ello, ¿no? Como comentas, Ana, es un camino de vidas y vidas. Por lo tanto, te diría, ponte el cinturón, ve sin objetivos, e ir sin objetivos es la mejor manera de obtener, entre comillas, resultados, porque los propios objetivos son nuevas formas de pensamiento. El querer llegar a algún sitio es una nueva forma de pensamiento y nunca nos lleva a ningún sitio. Entiende, está la información y está la conciencia eterna que yo soy. La iluminación es integrarme en esa conciencia eterna. Ya está. Por lo tanto, cuanto más esté en este campo de pensamientos, pues menos soy capaz de percibir la conciencia eterna que yo soy. Es tan sencillo como eso, entre comillas, ¿no? Y ese trabajo entre comillas, de ir más allá del pensamiento, es un trabajo que dura vidas y vidas. La mayoría de personas están completamente inconscientes en esa repetición de patrones, en ese repetir, pero llega algún momento en nuestra evolución como alma en que es el despertar, ¿no? Como el despertar que llamamos, en que decimos, oh, hay otra forma de vivir, quiero reconocerme más allá de los pensamientos. Entonces ahí empieza la fiesta y ahí empezamos a trabajarlo. Así que sumérgete en ello siempre y cuando haya pensamientos o voluntad, es el ego, es esa identidad formada por todos tus pensamientos la que está hablando. Así que olvídate incluso del deseo de vivir en paz y simplemente entrégate al momento presente cada instante de tu vida tanto como te des cuenta. Y va a ser normal que te pilles pensando, es parte del camino. Cuanto más inicialmente, esa mayor claridad se ve, entre comillas, se ve en que uno cada vez se da más cuenta de que está pensando, porque estás cortando el fluir, el estar atrapado en esos pensamientos de forma inconsciente. Por lo tanto, que te des mucha cuenta de que estás pensando es positivo, porque cada vez estás menos perdido en ese flujo de pensamiento descontrolado. Y luego llegar a un punto en que simplemente todo se empezará a disolver. Ya no será solo que digas, oh, estaba perdido pensando, sino que verdaderamente habrá una sensación de entrega en lo que haces, en un reconocimiento quizás en los demás. Habrá cambios que cada cual experimenta de una manera.